La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Así como está, hermano, reverencia, leamos la palabra. Y dije que estamos en el capítulo de los Hechos, capítulo 26, versículo 16, donde el Señor le habla al apóstol Pablo y le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tome asiento. Nuestro Señor Jesucristo tuvo el cuidado de dejar la palabra en boca de hombres, llamados hombres importantes. ¿Por qué? Porque recibieron el mensaje del Señor y no se quedaron con él. Lo llevaron a través de los pueblos, las ciudades, y lo llevaron de una manera específica en exhortación, en edificación y consolación, pero con la palabra en una advertencia para algunos y en un aviso para otros. Cuando hablamos de una advertencia nos estamos refiriendo al hombre de pecado, al que no ha podido salir del conflicto del pecado. Entonces la palabra es una advertencia y un aviso para aquel que ya está en el camino del Señor, pero que está en los peligros de las tentaciones y otras cosas más. Es un aviso la palabra. Se convierte en advertencia cuando ya el peligro está inminentemente cerca o algo por el estilo. Por lo tanto, Pablo iba en esa calidad de advertencia y avisando la palabra a la humanidad. Y él se puso entre los grandes, Dios lo puso entre los grandes, al hermano Pablo, porque era un evangelista de mucha fe. Además de mucha fe, comprometido con el Señor, de tal manera que él llegó hasta la muerte comprometido con el Señor. Ahí terminó su vida en una cruz. Dicen que decapitado, otros dicen, bueno, terminó sirviéndole al Señor. Por eso él habló siempre de pelear la buena batalla y estar siempre en la carrera de la fe. Entonces, el único que fue capaz de ir a los gentiles y plantar iglesias en aquel tiempo tan difícil fue él. Hoy en día hay muchos capacitados para esto, y entre paréntesis digo discapacitados también que no han podido ir, pero allá estamos, fuera y dentro de la iglesia. Vale decir, los misioneros están en su lugar donde tienen que predicar la palabra, en base a este mensaje del Señor. Pablo se encargó de una red de discípulos para poder darles este mensaje, lo cual hacemos ahora, porque esto sigue siendo vigente, llamados a conquistar el mundo para Jesucristo, pero esa vigencia ahí va a estar. Yo me voy a morir, tú te vas a morir, pero otros le darán continuidad hasta que Cristo venga. Por eso esta mañana, hermanos, quiero hablar con ustedes sobre este título un poquito, no en su extensión completa. El Evangelio es para perdón y herencia en los cielos. Eso es el mensaje que le ha dado el Señor a Pablo, que tienen que arrepentirse, llegar hasta la antesala del perdón para poder tener una herencia. No es al revés, que recibiendo a Cristo tenemos la herencia y ya estuvo. No. Se necesita estar constantemente velando por esto. Por eso es que la primera palabra que les traigo, hermanos, es que la palabra de Dios vino para abrir los ojos. Lo que tenemos que hacer es llevar la palabra para que sean abiertos los ojos de muchos. Pienso que usted y yo pasamos por este proceso de la palabra para poder ser abiertos los ojos. Vale decir, los evangelios nos hablan constantemente de milagros, nos hablan de sanidades, pero están escritas. No me han pasado a mí, quizás no le han pasado a usted. Sin embargo, yo soy testimonio de milagro y soy testimonio de sanidad. Yo, en lo personal, seguramente usted también. Algunos tal vez no han tenido una sanidad, pero un milagro lo tenemos todos. Porque si usted es salvo,
Ese es el milagro más grande que puede tener del Señor. Interesante, porque el Señor Jesús cuando vino traía para dejar en nosotros los hechos de sus evidencias, o las evidencias para los hechos. ¿Por qué? Digo esto porque Él vino a evidenciar su poder sobrenatural sobre la tierra. Amados hermanos, no hay persona que pueda hacer cosas sobrenaturales si no es Dios o no tiene a Dios. Digo esto porque ustedes, el Señor dijo, cosas mayores harán que las que yo hago, pero todo en el nombre del Señor. Así que qué importancia tiene, hermanos, que nosotros nos fijemos en esta parte. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural corresponde solo a Dios. El Señor reunió en el sermón a 5,000 personas. Era difícil creer que de la nada pudieran comer 5,000 personas. Sin embargo, comieron en esa tarde, esa noche, 5,000 personas sin contar las mujeres, dice la Biblia. Eso implica que es sobrenatural. Si el Señor vino y hizo eso ante los ojos de 5,000 personas y que no lo hayan creído, eso está complicado. Porque hoy en día lo leemos y lo predicamos y siguen sin creer millones de personas. Pero Dios es sobrenatural. Cuando venía la viuda de Naín con su hijo al enterrarlo, en ese momento el Señor vio el ataúd y lo detuvo y le ordenó al muchacho salir del ataúd. Eso no lo puede hacer nadie si no es Dios. Por eso es que Nicodemo, cuando se encuentra con el Señor, le dijo: lo que hemos visto que haces, solo Dios lo puede hacer. Lo que hemos visto que haces y lo haces es porque Dios está contigo. Entonces el Señor vino para plasmar en las evidencias en nosotros a través de sus hechos. Hizo tantas cosas, hermanos, como levantar ciegos, paralíticos, sordos, etcétera, etcétera. Entonces Él confirmó a través de su tiempo de ministerio ser el Hijo de Dios. Y mire qué importante es que nosotros como creyentes, y tú como televidente, amado hermano, amigo, tienes que llegar hasta la cruz del Calvario. Si nosotros recibimos a Cristo aquí en el altar, pero no hemos visto la cruz del Calvario y no hemos entendido por qué el Señor murió allí en esa cruz, todavía faltan pasos que dar. ¿Por qué? Porque en esa cruz se gestó todo el milagro de la salvación. Allí en esa cruz, hermano, se confirmó que Jesús era el Hijo de Dios sobre la tierra. Ahí se confirmó. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo, posteriormente a su muerte, dejó la palabra. Y esa palabra que dejó venía para persuadir a los hombres. Todos los que han recibido a Cristo han pasado por la persuasión de la palabra. Yo pasé por la persuasión de la palabra en un momento hasta llegar al convencimiento para recibir al Señor. Pienso que lo mismo ha ocurrido con ustedes, y para algunos de ustedes, si no ha ocurrido, la palabra es la que les va a abrir el entendimiento. Hermanos, el entendimiento en las personas se juega un rol importante porque te lo regaló el Señor para que tú puedas comprender las cosas de la vida, para que tú puedas comprender lo que es la palabra de Dios, para que puedas comprender las maravillas de Dios, para que puedas ver con tus ojos espirituales quién es Dios. Sin embargo, el Señor Jesús vino a predicar la palabra también, y además de ser persuasiva, pero no calaba en el pueblo. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día usted va a predicar, hoy se acaban de ir los evangelistas, los acabo de ir a despachar, van a predicar la palabra bajo ese sol inclemente y el calor, y van a hacer un esquinazo, se paran en la esquina y predican la palabra. Todos lo están oyendo. Todos la están palpando, pero no hacen caso omiso de la palabra. Eso pasó cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba. El pueblo rebelde. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Jeremías recibió la profecía que recibió Jeremías era: van a ir cautivos si no vuelven de la senda antigua. Van a ir presos si no obedecen. Y les dijo tantas cosas. Por eso el Señor le dijo allá en Jeremías 23, 29, le dijo: oye, dile que mi palabra es fuego y es como martillo que quebranta la piedra. Amados hermanos, ¿qué quiere decir esta palabra? Que el pueblo, aunque sea rebelde, hay que llevarle la palabra. Por eso es que Pablo dijo: para que abras los ojos, te nombro ministro para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Oiga, amado hermano, si Pablo fue a decir eso, es porque la palabra sigue persuadiendo, es como fuego, es como martillo en una piedra dura. Y hasta que llegue el momento que esa palabra va a abrir la fe, hermano, pero va a abrir la fe cuando el hombre entienda que tiene que oír la palabra de Dios. Dice la Biblia
que la fe es por el oír palabra de Dios. Pero si me pone que la fe es la antesala de que yo pueda oír la palabra y no la oigo, no he llegado a nada. Hermano, yo tengo que oír la palabra y por la fe el Señor me va a bendecir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablar la palabra. Usted tiene que hablar la palabra, usted ya se la hablaron y por la fe usted pasó a otro estado. ¿Sabe qué es lo que pasó? A través de la palabra y la persuasión de la misma, usted puede ver su futuro. Oiga, no estoy hablando de brujerías ni adivinos. El hombre que entiende lo de la fe y es abierto su entendimiento, permite Dios que él pueda ver su futuro. Amado hermano, ¿cómo va a poder una persona humana ver la eternidad, apreciar la eternidad, disfrutar la eternidad sin tenerla? Hermanos, pero si el hombre ha entrado en la fe positiva de Dios cuando abrió su mente al corazón de Dios y abrió su mente para que la palabra penetre, entonces puede hablar de la paz de su vida, entonces puede hablar del progreso espiritual, entonces puede hablar de una vida nueva en Cristo Jesús, entonces puede realmente ver un futuro de cambios, un futuro que valga la pena, un futuro en el hogar, un futuro con la esposa, un futuro con el esposo, etcétera, etcétera, hermano. Es una cosa bien diferente, pero se necesita prestar el entendimiento para que la palabra llegue al corazón y pueda ser. Mira, cuando el hombre abre su entendimiento y viene la fe, yo siempre he dicho que es como una puerta cerrada que se abre. Y se abre para que yo pueda ver la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, nosotros, la mayoría de personas no sabe cómo distinguir la gracia de Dios. Cuando dice que la palabra es por gracia, cuando dice que la salvación es por la gracia de Dios, debemos de comprender, amados hermanos, que nosotros para poder ver la gracia de Dios tenemos que abrir esa puerta de la fe. Si yo no abro la puerta de la fe, no puedo ver qué hay allá y no puedo ver ese futuro que me espera. No puedo ver la gracia de Dios, y la gracia de Dios es que ahí están todas sus promesas. Hermano, si tú no abres esa puerta para pasar, estás en un problema serio, porque ahí está tu futuro. Ahí vas a ver la gracia de Dios y porque es lo que Dios te va a mostrar, sus promesas, y no solo mostrarlas, te puedes apropiar de ellas. Pero es necesario que abras los ojos. Por eso Pablo dice, para que abras los ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz. El mundo sin Cristo es oscuro, hermano. El mundo sin Cristo es oscuro, y te lo digo ahora en una posición clara bíblica. Cuando el Señor habla de esto, habla de que el sentido que yo le quiero dar, la oscuridad, es el pecado. Amado hermano, el pecado no es de colores. El pecado se pinta de colores, pero es negro. El pecado es oscuro. Y eso es lo que oscurece la vida de las personas. Eso es lo que oscurece la vida del hombre. Por eso es que el Señor les está diciendo para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Oiga, lo que estamos diciendo es que si tú visitaste la cruz del Calvario y crees en Jesucristo, que Él es la luz, tú debes de entender una cosa, amado hermano, amado televidente, necesitas la luz, porque necesitas salir del pecado, que es la oscuridad de tu vida. Amado hermano, salir a la realidad de la vida y ver la luz de Cristo. Oiga, esto te lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque el Señor dice que su palabra la convierte en lámpara a los pies. Y lámpara a los pies consiste, amado hermano, en que nosotros, aún dice la palabra, siendo pecadores, Dios tuvo de nosotros misericordia. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre de pecado camina seguro en la luz del Señor. Amado hermano, cuando camina en la luz del Señor es porque a pesar de las cosas está obedeciendo y caminando por la palabra. Por eso es que Pablo salió a predicar esto, y esto que le está diciendo cuando está encarcelado, lo que está haciendo Pablo es relatar su conversión. Pablo estaba en un lugar oscuro, Pablo estaba en el lugar del pecado, Pablo estaba en un lugar que no era el correcto, y Dios lo toma y él da su testimonio repetidas veces, y el testimonio es el mismo suyo, hermano, es el mismo mío. La diferencia consiste en que yo cuento mi conversión a colores, porque ya la vivo, y la cuento de diferentes modos porque le pongo cositas agregadas, pero es la misma. Al mismo Cristo recibimos, con la diferencia que unos de una manera, otros de otro. Pero Pablo está ahí contando su testimonio, y esta que le está contando a los que lo van a librar o encarcelar,
es la verdadera. Y le dice que Dios le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Hermanos, ¿cuántas personas hay que les han dado esta misión? ¿Cuántos han recibido ese mensaje y no han salido? ¿Cuántos están allí, hermanos, porque el pecado se los impide, porque están en el cuarto de la oscuridad? Déjame decirte que si es lámpara a tus pies la palabra, tienes que caminar seguro aun cuando estés en pecado. ¿Por qué? Porque la única forma de salir es obedeciendo la palabra de Dios, amado hermano. Eso te lo digo bien claro: obedece y camina. Dios en la cruz, si tú recuerdas, hubo tinieblas, y yo siempre lo predico. Porque esa tiniebla que hubo era el momento de tomar el pecado oscuro. Y Dios sabe que después de eso, de la oscuridad, vino la luz brillante. Vino la luz del día. Vino la luz hermosa. Y esa es la que no podemos entender, porque en esa oscuridad de la cruz del Calvario por 3 horas, amado hermano, hubo una pelea, una batalla celestial, una pelea fuerte para que tú y yo fuésemos libertados del pecado. El Señor dijo: en un día quitaré el pecado del mundo. Por eso, amado hermano, la palabra te va a persuadir, la palabra te va a seguir hasta abrir el camino de la fe que tanto necesitamos. Oiga bien el tema, la fe que necesitamos. Jesús vino anunciar a la luz a los pueblos. Aquí mismo en los Hechos, que usted tiene abierta la palabra, en el versículo 23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esto es lo que Pablo está comentando. Esto es lo que está comentando, cómo él obedece la visión. ¿Por qué? Porque Jesús, en el sentido de que vino a ser primicia de la resurrección. Hermanos, qué importante es que pensemos en la resurrección de Cristo. ¿Por qué te lo digo? Porque su resurrección fue extendida a todo el mundo. El Señor dijo en su palabra: vayan y prediquen el evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados. Por eso es que cuando el misionero cruza la frontera y lleva esta palabra, lleva a un Cristo crucificado pero resucitado en la predicación. Por eso es que cuando tú vas a ir a hablar a los de tu casa, tienes que hablar de un Cristo que resucitó, un Cristo que vive contigo, un Cristo que vive en ti. Ese es el Cristo resucitado que predicamos. Pablo dijo: si no hubiese resucitado, en vano es la predicación. Amado hermano, es bueno que pensemos en esto, porque Él es la primicia de la resurrección. ¿Y por qué resucitó? Para comprobarnos que Dios nos va a levantar a nosotros de entre los muertos si morimos antes de que Él venga. Amado hermano, esto tómalo en consideración. La resurrección de Cristo fue importante. Los misioneros por eso están allá donde Pablo estaba, en Asia. Los están corriendo, los están sacando, pero no se preocupa. Pablo murió por esto. ¿Para qué? Porque él venía para que abrieran los ojos, para que se convirtieran de las tinieblas y salieran del gobierno del diablo, para que recibieran por la fe perdón de los pecados y la promesa del cielo. Amado hermano, la palabra es para que se conviertan. Cuando leemos el versículo 18 en la parte donde dice que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios. Mira, la palabra es para que se conviertan. ¿Por qué? Porque Él vino para arrebatarles del poder satánico. Muchas veces, hermanos, los ojos de las personas están cerradas. Tú no vas a llegar con un palito a abrírselas. No es eso. Lo que va a ocurrir es que la palabra les va a permitir abrir el entendimiento y abrir los ojos a la realidad. Hay personas que me han comentado que están orando con los ojos cerrados, de rodillas, y me dicen: ay hermano, yo estaba en un éxtasis, yo estaba de rodillas y miraba cosas lindas y preciosas, y de repente se me ocurre abrir los ojos para ver si era verdad lo que veía y no veo nada. Es que, amado hermano, no vas a ver nada con los ojos carnales, lo vas a ver con los ojos espirituales. Cuando entras en la oración, cuando entras en la dimensión del Espíritu Santo, entonces Dios te va a llevar a ver la visión correcta. Te va a llegar a ver la realidad de la luz que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él vino para sacarte de esto, para arrebatarnos de las garras del enemigo. Por eso dice Pablo que le dijo que se conviertan y se conviertan de verdad a la luz y de la potestad del diablo. Hay personas que todavía no pueden vivir sin el cigarrito. Hermanos, sí que es la realidad.
Son los engaños del pecado, son los engaños de la oscuridad. Si el enemigo tiene imperios, el enemigo tiene, ¿por qué las prostitutas no salen de ahí? Porque nadie les ha ido a hablar de esta palabra. ¿Por qué no salen de ahí? Porque las garras del enemigo las han atrapado. ¿Por qué los ladrones siguen robando por eso? ¿Por qué, hermanos, es que están bebiendo y está el alcoholismo? Por esto mismo, porque el Señor quiere que abran sus ojos y quiere el Señor que se conviertan y quiere el Señor que salgan de las garras del gobierno del diablo. Amado hermano, el gobierno tuyo tienes que cederlo al Señor Jesucristo, y ese gobierno que tú crees tener, bótalo, déjalo fuera, no sirve, porque solo sirve para que yo diga, yo puedo, yo hago, yo mando. No, aquí manda Cristo. Amado hermano, hace muchos años yo fumaba. Yo fui a 9º grado y me encontré con esas malas compañías y me enseñaron a fumar. Ustedes me están viendo y dirán, ¿y cuándo hizo el 9º grado? ¿Ya existía? Sí, ya existía. Y me enseñaron a fumar. Y mi bachillerato era 3 años. Y yo salí experto fumador de bachiller. Por cierto, no soy bachiller, porque en ese tiempo se hacían privados y yo no fui. Solo me quedó el cartón de la escuela, del colegio, y hoy que quiero hacer trámites no me hallan por ningún lado porque hace muchos años. Así que me dice, lo que va a hacer con usted es que va a chillar. Les confieso eso porque es verdad, pero porque aprendí cosas que no debería haber aprendido antes, hermano. Pero una vez, no era cristiano, por cierto, hace muchos años, yo salí al patio y por ahí en un arbolito le dije, Señor, le dije, porque siempre hablaba con Dios aunque fuera bolito. ¿Alguno de ustedes lo hace? Y le dije, Señor, ya no quiero fumar. Ayúdame porque yo ya lo hice y no puedo. ¿Y saben qué hizo el Señor? Me quitó el deseo de fumar. Y de la noche a la mañana no fumé. Fui el hombre más feliz de la vida y no fumé. Ya llevo unos 35 años, quizás 40 quizás, de no fumar. Tengo 69 por los que están sumando. Pero me quedó el de beber. Y por eso es que me paro a hablar con autoridad. Yo bebía. Pero no me daba cuenta que era un gobierno del diablo. Y casi cerca de la conversión mía, el Señor me quitó el deseo de beber. Y me hizo un milagro anticipado. Pero no tan anticipado porque fue un mes antes de recibir a Cristo. Y me quitó también el deseo de beber. Y ahora yo no me quejo del que es alcohólico. Yo no me estoy quejando del que bebe. Mira, sin decir nombre voy a decir algo que quizás me comprometa, pero yo estaba el jueves sepultando la esposa de Marcos aquí en Apopa. Y yo me tenía que venir porque tenía una consejería acá. Y resulta que cuando me salí me venía siguiendo una persona. La estoy tratando de localizar, pero no está aquí. Pero puede estar viendo la televisión. No te he dicho tu nombre, mijo. Y me siguió y me dijo, yo me congregaba con ustedes. Y dejé de ir porque no he podido dejar el alcohol. Y yo le dije, tú te acabas de convertir en la persona más importante para mi vida. Porque yo quiero hablar contigo. Necesito hablar contigo. Porque yo también fui alcohólico. Y eso no quita que hoy pastoree. Bueno, no pastoreo, predico. No lo quita. Pero me interesó, ¿por qué? Porque él me dijo, no puedo dejar de beber. Hermano, me interesó, ¿por qué? Porque aquí dice, Pablo le está diciendo, anda y predícales la palabra para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo a Dios. Aquí está la clave, hermano. ¿Quién te tiene atrapado? El diablo. Jesús no te recomienda alcohol ni te recomienda cosas malas. El que te las ofrece es el diablo a través de su reino, y tenemos que salir de ahí, sacar a la gente de ahí. Amado hermano, aquí está la clave. Hay que arrebatar los reinos para poder traerlos a la potestad de Dios. Amado hermano, traerlos a Dios, dice. Por eso predicamos la palabra. Nosotros debemos de ser sabios en ese aspecto. Si tú conoces a un alcohólico, compadécete y háblale.
Háblale, hermano, por favor. Llévale la palabra. Otra parte importante es que la palabra trae conocimiento. Cuando hablamos de que trae conocimiento, hermanos, debemos de entender de que las promesas ahí están y es por la fe. Pero si el entendimiento no me lo permite, no puedo tener las promesas. Si mi razón no me asiste, yo no puedo tener las promesas. Yo necesito conocer a Cristo. Y quiero leerte lo que dice Efesios 1:17, porque me interesa que veamos esto. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Que la palabra me va a traer conocimiento, pero cuando yo descubra y abra la puerta de la fe, porque la dádiva de Dios es para bien, todo lo que Dios me da es para bien. Él quiere que yo reciba la fe y las promesas, pero para eso es necesario que despierte mi entendimiento para poder recibir sabiduría, para poder recibir revelación y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, entender el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a una fe agradable. Y esa fe agradable es la que Dios quiere. Nosotros hemos leído, predicado, pero no puesto en práctica la fe. Si tú lees despacito conmigo lo que dice Hebreos 11:1, dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué lindo enmarcado, qué lindo poema, qué lindo como lo quieras poner, hermano, pero es la realidad. Una persona que pasó por el proceso, una persona que ha abierto sus ojos, una persona que se ha arrepentido, una persona que salió del gobierno del diablo, una persona que está pensando en el conocimiento de Jesucristo, lo más seguro es que esto va a funcionar en él, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y si tú ligas certeza con espera, te vas a dar cuenta que el tiempo de espera se vuelve muy, pero muy agradable creyendo en las promesas del Señor, porque tú vas a esperar con fe, vas a esperar en esperanza, y no solo eso, sino que vas a estar convencido de que lo vas a ver. Eso es lo que quiere decir la palabra, y la convicción de lo que no se ve. Amado hermano, si lo que ahora no puedes ver, lo vas a ver mañana, pero tienes que abrir la puerta de la fe, tienes que comprender que sin fe es imposible agradar a Dios. Oye, yo siempre lo leo, lo parafraseo con ustedes, pero hoy lo voy a leer ahí mismo. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, y si es imposible, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar lo posible, ¿no es cierto? Cuando a mí me dicen algo, es que es imposible, yo voy, veo, cuestiono, y si no soy yo el que lo va a arreglar o poder arreglar lo imposible, otro podrá. ¿No es cierto? Sí, se le desparramó un chorro que quebró usted mismo con la rueda del carro y lo quiere arreglar. ¿Y cómo? Está tocando, no tiene que venir alguien que sabe. Y viene un fontanero y y ya estuvo. Por eso yo siempre he dicho que no hay imposible, hermano. Porque si hay imposible, para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y hermano, pero ¿y dónde está el problema mío? En que yo no he querido abrir mi entendimiento para poder comprender que sin fe yo no estoy agradando a Dios. Yo tengo que tener una fe con certeza y convicción de que Dios existe. Porque la palabra dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Amado hermano, si Dios está ahí y tú crees que está ahí, tu fe tiene que estar presente contigo de que Dios te está oyendo, que Dios va a hacer por ti lo que tú estás pidiendo, y Dios va a hacer muchas cosas más, porque dice aquí que Él es galardonador de los que le buscan, amado hermano. Entonces esa fe que trae el conocimiento de Dios, esa fe que te va a dar la sabiduría, que te va a dar la revelación, que te va a dar el espíritu del conocimiento, esa fe tiene que agradar a Dios para poder entrar en el detalle de una fe fructífera. Hermano, la fe fructífera, qué interesante, ¿no? ¿Qué fruto produce la fe? Siempre estamos leyendo nosotros los términos que habla de que los frutos de la fe o el fruto del Espíritu son la fe.
el amor, la benignidad, la templanza, todo lo que leemos de los 9 dones. Pero la fe es importante. Pero ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a ver para que dé un fruto esa fe? Esa fe tiene que ser un producto del Espíritu Santo. De lo contrario, amados hermanos, estamos todavía retrasados. Quiero que vayas conmigo a leer Romanos capítulo 8, versículo 1, y nos ubiquemos en esta bendita palabra, en un consejo práctico del Señor. Dije Romanos capítulo 8, versículo 1, dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Oiga, el producto de la fe está aquí. Aquí está el producto de lo que estamos hablando cuando Pablo dice que se abran los ojos, que se conviertan, que vengan de las tinieblas a la luz, que vengan y por la fe en Jesucristo reciban el perdón y reciban las promesas del cielo. Aquí está, hermano. ¿Por qué? Porque hay 2 posiciones para vivir. La primera es que dice que en la carne, y la segunda en el Espíritu. Nosotros somos del Espíritu de Dios. Amado hermano, no tenemos que dar rodeos en nuestra vida. Tienes que darle tu gobierno a Dios, no estar esperando otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le entregas el gobierno a Dios, te has liberado de muchas cosas. Tú gobernando tu cuerpo, tú gobernando tu vida, tú gobernándote tú mismo, no vas a ninguna parte. Tienes que entregarle tu gobierno al Señor, para que pueda ser lleno del poder de Dios, para que pueda ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas en este momento buscando el bautismo del Espíritu Santo, pero no han buscado primero la llenura. Amado hermano, tienes que ser lleno del poder de Dios para que Dios tome en consideración que estás viviendo en el Espíritu. Entonces el hombre de pecado va desapareciendo, el hombre está entrando de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Amado hermano, esa es la clave, la fe que fructifica, una fe que produce, una fe que da, y los beneficios de la fe. Hay 2 beneficios que te quiero hablar, 3 podrían ser y más, pero quiero hablar solo de 3. El primer beneficio es el propio. El ego mismo me dice que mi fe es mía y que con mi fe yo puedo hacer cosas. Y por eso es que aparece términos como el del publicano: yo que soy pecador, yo que ayuno, y yo. Hermano, ese es el gobierno. Esa fe es propia. Esa es tu fe. Señor, ayúdame que me duele el pie derecho del lado izquierdo. Esa es tu fe. Señor, sáname este problema estomacal. Es tu fe. Está bien, yo no dije que no, pero esa es buena, porque esa es la que quiere el Señor. Esa es la fe que va a agradar a Dios. No dije que no es mala. El problema es que se vuelve egocéntrica. ¿Sabe que cuando hay personas, a uno lo abordan: pastor, ore por mí, fíjese que va, y me cuenta todo? Y yo, ¿saben lo que estoy haciendo ahora? Le doy un papelito: anóteme aquí para orar, porque se me olvidan. Son muchos. Solo imagínense que ustedes son como 300 contra mí. ¡Qué bárbaro! Pero esa fe que fructifica, y la mía, la dejo para mí. Oye, Señor, ayúdame a mí. Hasta carro. Todos pedimos, ¿no? Pero es buena. No dije que es mala. El problema es que la vuelva egocéntrica y que me vuelva idólatra yo a mí mismo. Pero es buena. El otro beneficio es para el prójimo. Oiga, si el Señor te dio fe para el prójimo, ¿sí o no? Pero esa fe es cuando ya produce. Esa fe es cuando ya te trae el conocimiento. Esa fe es cuando tienes la convicción. Esa fe es cuando andas en el Espíritu. Esa fe es cuando el gobierno tuyo ya no es tuyo, sino del Señor, y eres lleno del poder del Espíritu de Dios. Esa fe es la que va a funcionar cuando la palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán lengua. En mi nombre tocarán serpientes. En mi nombre pondrán las manos y sanarán. Aquí. ¿En las manos de quién? De los que creen a los enfermos, que no es usted. Es el beneficio de la fe al prójimo.
El beneficio de tu fe al prójimo va más allá de lo que te puedes imaginar, porque te has salido del egoísmo, te has salido de lo que tú crees que eres, de tu gobierno, te has salido al gobierno de Dios para que Dios haga en el nombre de Jesús los milagros. Amado hermano, ahí está la clave de la fe que fructifica, la fe que va a aplicar a la oración del prójimo. Amado hermano, es tan interesante eso, por eso el Señor dijo que nos amáramos los unos a los otros y oren los unos por los otros, porque es necesario que esta fe produzca y esos resultados, amado hermano, se den en sanidades, en milagros. Aquel paralítico me llama la atención, que él no podía llegar a donde estaba predicando el Señor, y según se cree era la casa donde vivía Jesús, donde estaba, y estaba llenísimo, y estos se convirtieron en bandidos. Se les ocurrió que por el techo lo podían meter, le rompieron el techo de la casa al Señor y le bajaron al paralítico, y el Señor lo sanó y le dijo: por la fe de ellos. Hermano, por la fe de ellos, dijo. ¿Lo dije bien? Sí, por la fe de ellos, por la fe tuya, por la fe que tú tienes, que no es egoísta. La fe que vas a aplicar al prójimo es un beneficio, amado hermano. El otro beneficio es que tiene que ser permanente, porque la fe permanece. ¿Por qué estás aquí congregado? Porque por la fe oíste la palabra. Porque estás aquí congregado, porque amas la iglesia. Porque estás aquí congregado, porque el Señor abrió la puerta de la fe para tu vida, y puedas visualizar después de esa puerta la gracia del Señor. Una fe con resultados, sanidad divina. Una fe con resultados, un milagro. Una fe con resultados. Aquí estoy. Te sirvo, Señor. Es una fe con resultados. Pero también hablemos de la fe que justifica. Podía haber hablado antes de ella, pero prefiero hablar ahora porque quiero que vayamos a la parte casi medular de este tema, donde Pablo está hablándole a los de Roma. Después que recibió aquel concepto del Evangelio, ahora está preso en Roma, y en el capítulo 5 a los romanos les está diciendo de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo que aquí me está diciendo es que yo era enemigo de Dios. Todo aquel que está en la oscuridad, todo aquel hombre de pecado que no ha podido o no quiere salir de ahí, está enemistado con Dios. Y te lo digo ahora, porque puede ser que tú que sintonizaste el canal de televisión estés enemistado con Dios por alguna razón. Yo quiero decirte esta mañana que Dios quiere, por medio de su Hijo Jesucristo, poner paz en tu corazón. No quites la sintonía, porque después quiero hablar contigo. Oiga, la paz que tiene mi alma, la paz que tengo yo para con Dios, solo me la pudo dar Jesucristo. Porque yo reconocí que en aquella cruz murió para reconciliarme con el Padre. Para reconocer que el Padre le dijo: hijo, anda a una misión importante sobre la tierra. Anda y dame cuenta de esto, porque contigo voy a quitar en un día el pecado del mundo. Y yo lo logré entender, y cuando lo logré entender, logro comprender que estoy en paz con Dios. Amado hermano, y cuando se rota la paz, entonces cuando se rompe la paz, ¿qué tengo que hacer? Venir a los pies de Cristo, y Él intercede por mí en los cielos. Él está allí hablando por mí en los cielos, porque Él dice que yo fui justificado por Él, por la fe, y por la fe tengo paz con Dios por medio de Él. Y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién eres tú para estar justificado? El que recibe a Cristo es declarado inocente de todo un pasado. La justificación tiene mucho de qué hablar, no es el tema que traigo, pero quiero así rapidito decirte: cuando tú llegaste a los pies de Cristo, Él te justificó y te dice: hijo, no me debes nada, todo ese pasado queda en mis manos, es mío. Es tu presente el que me interesa. Entonces, hermano, Jesucristo en este segundo versículo dice: por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes. Oiga, Jesucristo es la puerta.
Nosotros nos enteramos. A mí me evangelizaron hace unos 22 años, o quizás más, pero vine a recibir a Cristo hace 21 años, 22 años. Y me evangelizaban con un versículo de la Biblia. Y yo siempre lo analicé y lo tuve conmigo y lo creí. Yo recibí a Cristo. Pero me han contado una historia muy vieja que todos ustedes la han de saber, pero yo la voy a repetir. Había una galería de pinturas, de esas pinturas que son caras, y siempre está lleno de personas que las pueden comprar. Y yo, que me encanta ir a verlas, pero no compro nada, porque son muy caras. Y había una pintura en la que un hombre estaba tocando una puerta. Y el perito en pinturas se quedó viendo el cuadro y le llamó la atención algo. Y vio el quien lo había pintado y dijo: está el dueño de la galería aquí, que yo quiero hablar con el que pintó este cuadro. Y lo mandaron a llamar y fue. Y le dijo: ¿usted pintó este cuadro? Sí, le dijo. Se lo pensaba comprar, pero no se lo voy a comprar, le dijo, porque tiene un defecto. Bueno, le dijo. Y se fue. Se fue a mirar más pinturas. Pero mientras veía las demás pinturas, tenía aquella curiosidad de esa pintura que no le había gustado. Y se regresó y la vio, la examinó, pero se le quedó viendo, la examinó y le volvió a encontrar el error. Y se fue. Siguió viendo la galería, pero algo dentro de sí le decía: es que esa pintura tiene algo. Y yo la quiero comprar, pero no puedo porque tiene ese error. Y por la tercera vez vino y le mandó a llamar al que lo había pintado de nuevo y le dijo: mire, yo no puedo irme sin decirle del defecto de la pintura, y si usted la arregla yo se lo compro. A ver, le dijo, veamos. Usted dice que el que está tocando esa puerta es un hombre, ¿sí? ¿Y quiere saber el nombre?, le dijo. Bueno, si usted es realista y lo pintó, conoce al hombre. Sí, lo conozco, le dijo. Se llama Jesús. ¿Cómo dice? Se llama Jesús. Bueno, le dijo, pero ese no es el defecto. El defecto es que esa puerta no tiene perilla. Si usted me le pone la perilla bien dibujadita, bonita, yo lo compro porque me interesa. No, le dijo, no puedo. Porque ese es el mensaje del cuadro. Porque el que está detrás de ella, de esa puerta, puede ser usted. Porque el que está detrás de esa puerta no tiene a Cristo. Y el que está tocando la puerta se llama Jesús y lo está llamando. Y el único que puede abrir esa puerta es el que está detrás. Por eso no tiene perilla al frente. Y el Señor es muy, pero muy amable. No la abre, espera que se la abran. Puede ser que seas tú el que está detrás de esa puerta. Puede ser que seas tú el que tienes una puerta sin perilla afuera y Jesús está tocando tu puerta y dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta y me dejas entrar, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Es el mensaje para la iglesia, porque la palabra así lo dice. Porque Jesús está afuera, lo han dejado afuera, lo han dejado afuera. Abre la puerta. Aquel hombre compró el cuadro agradecido porque sabía que estaba perfectamente hecho. Amado hermano, nosotros tenemos a veces la puerta cerrada para el Señor y aún siendo cristianos, tenemos que tener claro que somos los dueños de la perilla por dentro y cada vez que el Señor toca con su palabra tenemos que abrir nuestra puerta para ver la gracia de Dios, para ver las promesas de Dios, para ver la santidad de Dios, para ver lo sublime de Dios, para ver todo lo que Dios quiere darnos a través de la fe. La fe te va a mover y va a mover el corazón de Dios. Amado hermano, debemos de ser inteligentes, sabios, por la revelación de la palabra. Volvamos a los hechos. Pablo, yo te he llamado y levántate porque quiero decirte que me aparecí a ti para que vayas, porque te he puesto como ministro y testigo y necesito que abras los ojos de ellos. Necesito que se conviertan de las tinieblas a la luz.
Necesito que por las palabras los saques de la potestad del diablo, de los gobiernos. Necesito que para que por la fe de ellos en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Por la fe, hermanos, Dios nos va a perdonar. Y Dios te va a perdonar a ti, amado televidente. Porque si no has abierto tu corazón a Dios, hoy es el momento, hoy es el día que le entregues tu vida al Señor. Porque el arrepentimiento lo mueve la fe. La fe que tú vas a lograr tener por oír la palabra te va a llevar a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento seguro que te va a llevar a ver el corazón de Dios que se mueve en pro de tu vida. Porque una vez que el Señor nos perdona, nos otorga una herencia que no merecemos, pero que Él la tiene para nosotros. Nos está dando el Señor sus promesas, tanto en la tierra como en el cielo. Tú eres heredero aquí y allá, aquí de las cosas que se ven y allá las que no se ven. Yo quiero que inclines tu rostro conmigo y ores. Señor, la conversión de Pablo la comentó cuantas veces pudo, Señor. Y nosotros no hemos podido comentar cómo nos convertimos a ti, Señor. Esta mañana yo te pido que nos permitas abrir nuestro corazón y podamos ministrar a otros la fe, para que ellos como nosotros puedan ver tu gracia. Esa puerta amplia y abierta donde podemos ver qué muestras tú a los que creen, Señor. Yo te pido, Señor, que ministres arrepentimiento y perdón de pecados. Se lo ministres al pueblo que está fuera de la iglesia y al pueblo mismo de la iglesia, porque aquí mismo necesitamos también arrepentirnos para ser perdonados, Señor. Señor, te seguimos necesitando. Te seguimos necesitando, Señor, porque el diablo sigue insistiendo. Pero tú nos has llamado a convertirnos y salir a la luz admirable, Señor. Señor, yo te pido por el pueblo. Señor, el pueblo que está fuera de la iglesia. Por ese pueblo, Señor, que la palabra pasa por el aire para ellos, pero no se convierten. Dios mío, que entiendan que es necesario. Que comprendan, Señor, que tienen cerrados sus ojos. Señor, que están paralíticos cerebralmente hablando a la palabra. Que están imposibilitados por los gobiernos del diablo. Señor, ahora mismo te pedimos, desátalos, suéltalos. Porque esta palabra ahora está corriendo con los evangelistas por el pueblo. Porque esta palabra está corriendo ahora por las casas. Porque esta palabra está aquí. Para que ellos, Señor, por la fe, reciban perdón y herencia de vida eterna, Padre. Muchas gracias, Dios mío. Póngase en pie conmigo, Señor, gracias. Señor, la fe que justifica la tenemos. Quizás nos está faltando la fe que fructifica, Señor, en pro de los beneficios propios, en pro de la fe para el prójimo, en pro de una fe que permanezca, Señor, en la congregación, Padre. Porque tú nos has enseñado a través de esta palabra, Señor, que el mensaje de Pablo es el mismo de la iglesia. Es el mismo que tenemos que predicar a diario. Es el mismo que me tengo que predicar yo, Señor, porque cada vuelta que doy, sea que camine de frente, para atrás o para los lados, el enemigo me está mirando, Señor. Yo te necesito, Padre. Oh Dios. La iglesia te necesita, Señor, porque tiene que caminar perfecta, porque tiene que mantenerse, Señor, sin las manchas y las arrugas. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Padre, si lo que fuimos un día no permitas que volvamos a ser,
Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Jesús, precioso Espíritu Santo. Ministra, porque tu palabra la acabamos de leer, que dice que los que viven en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación, los que andan con la carne, pero los que andan conforme el Espíritu están contigo, Señor. Padre, ayúdanos a poder abrir los ojos si aún todavía estamos en el letargo. Ayúdanos, Señor, a poder convertirnos verdaderamente de las tinieblas a la luz. Ayúdanos, Señor, a poder entender que el hombre de pecado está en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la necesidad que tenemos de ser íntegros contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, justifica a aquellos, Señor, que puedan repetir esta oración. Tú que te dije que te quedaras en tu televisor, ahora mismo, repite conmigo esta oración y sácala de lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo acabo de oír tu palabra y he entendido que tenía cerrados los ojos, pero ahora mis ojos te ven, Señor, y te recibo como el Salvador de mi vida. Inscríbeme en el libro por el cual llamarás un día. Hazme de tu familia y manténme, Señor, bajo tus promesas, porque yo te recibo hoy como el Salvador de mi vida. Si en la congregación hubiese alguien que quiera repetir esta misma oración conmigo, solo levante su mano. Yo quiero orar por usted. Si usted está aquí, solo levante su mano, no importa un anciano, un joven, un mediano, como sea. Si quieres tú recibir a Cristo, levanta tu mano allí donde estás, levántala más alto para confirmar. Aquí el hermano, aquí el amigo tiene su mano levantada, algún mujer que lo asista, por favor acérquesele. Confirme si quiere reconciliar o quiere recibir a Cristo. Padre, si hubiese alguien más aquí, solo permítele levantar sus manos. Baje la mano si la tiene levantada, si tiene a Cristo. Si usted lo quiere recibir, súbala. Si no, bájela. Entiendo que tú quieres recibir a Cristo, joven. Acá, vengo unos más acá, pónganse rapidito, quiero saber aquí, el varón tiene sus manos levantadas. Yo quiero verlo si él va a recibir a Cristo, quiere reconciliar. Solo pregúntele. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Los que están allí con su manita levantada, que en este momento dijeron sí al Señor, solo repite esta oración conmigo y dígale así en voz audible: Señor Jesús, esta mañana abro mi corazón a ti, porque reconozco que moriste en la cruz por mí y que soy pecador. Pero me arrepiento, Señor, y te pido me perdones, me justifiques e inscribas mi nombre en el libro de la vida esta mañana, porque yo te recibo ahora como el Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Si tú repetiste esta oración con tu boca, la palabra lo declara y dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos es salvo. Pero con tu corazón has confesado la justicia de Dios y eres salvo. Padre, te doy gracias por ellos, porque no es valor lo que han tenido, es que la palabra llegó a su corazón. Y muchas gracias por ellos. Afírmalos en esta gracia, Señor. Ellos puedan, ahora que abrieron su puerta, a través de haber entendido esta palabra, ahora tómalos y guíalos de aquí en adelante, Señor. Gracias por ellos, bendícelos. Y a todo el pueblo, Señor, si alguien ha reconciliado contigo por esta palabra, bendícelos también y tómalos en cuenta, Señor. Tómalos en cuenta, porque yo les voy a pedir que repitan una oración corta. Señor Jesús, yo me reconcilio contigo esta mañana, porque he fallado, Señor, y necesito estar en tu redil. Tómame de nuevo y perdóname el haberme retirado. Gracias, Señor Jesús.
Amén. Padre, gracias esta tarde por el pueblo, gracias por la predicación, la alabanza. Gracias, Dios mío, porque ellos diezmaron y ofrendaron. Gracias porque han venido por la palabra y la llevan consigo, Señor, porque tú eres Dios y eres bueno. Padre, en el nombre de Jesús, guárdalos en su retorno a casa, líbralos de la violencia, Señor, y guárdalos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.